Primeramente quisiera darle las gracias al comité organizador, a Vadim Gómez y a todo su ejército de estudiantes y colaboradores. Y antes de pensar mi charla, en sí quisiera dar un poco un minuto, digamos, para hacer un comentario acerca del tema de la mesa redonda de ayer, ¿no? Yo soy un investigador, soy peruano, ¿ya? Terminé mi pregrado y fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Chile con unas becas de cooperación internacional financiadas por el gobierno alemán. La idea de esta beca y del gobierno alemán en sí era de generar o capacitar, digamos, científicos para que luego regresáramos a nuestro país y fomentáramos ciencia. Vadim también pertenece a ese grupo, Eduardo Chamorro, y lo que quiero rescatar es que Vadim es de los pocos que retornó a su país, y de los pocos que, como lo comentaba ayer, de 11 repatriados que fueron en su grupo, solo permanecen 3 que aún permanecen. O sea, las condiciones hoy en día de hacer ciencia en Perú creo que han cambiado respecto al 2002, cuando yo salí, y han cambiado para bien, ¿no? Obviamente no son las condiciones ideales, pero hay que hacer, y eso sobre todo los jóvenes deben aprovecharlo, ¿sí? Por otro lado, también el uso de las tecnologías brinda mayores oportunidades en el mismo sentido. Y lo que quiero rescatar en gente como Vadim, ¿qué se necesita aparte de un país con condiciones adversas, con poco financiamiento, para hacer ciencia? El entusiasmo, ¿ya? Y en cuanto al entusiasmo y a las ganas y la pasión por la ciencia, yo rescato a algunos colegas que tengo, digamos, que colaboro, que trabajan en Argentina, donde realmente ellos sí tienen condiciones adversas, no tienen financiamiento, sus sueldos son muy malos y hacen ciencia de primer nivel. Entonces, yo creo que tener mucho entusiasmo, mucha pasión por hacer ciencia y tampoco ser ilusos. O sea, lo que comentaba Vadim de que un científico, sobre todo en un país como el nuestro, debe tratar de acceder a la política, es cierto. O sea, en Chile hubieron cambios notorios porque los científicos empezaron a participar en política. Es el caso, digamos, que yo conozco, porque realmente se pueden tomar decisiones, pueden dar opiniones, digamos, de cosas relevantes que realmente importan para la ciencia. Ahora, como previa introducción, digamos, a lo que les voy a hablar, yo ya había venido a este evento anteriormente y siempre me había quedado con esa disyuntiva, ¿no? Como que no encajo. O sea, hay temas experimentales, hay temas aplicados, hay temas muy teóricos. Entonces, sentía que cada presentación que ponía no encajaba, ¿no? Creo que ahora no voy a encajar porque vienen muchos teóricos y he tratado de hacer una charla un poquito más hacia la parte experimental, un poquito hacia la parte médica. Además, lo que voy a tratar de transmitir, digamos, en mi charla es cómo los modelos, ¿ya? Y los métodos teóricos, esto me hago cargo de lo que voy a decir, a veces están muy lejos, digamos, de acercarse a lo que es la realidad. Simplemente a veces los modelos coinciden con la realidad. Y muchas veces cuando hacemos trabajos en modelamiento que vamos detrás de un experimento, pues nos quedamos con los números, los cálculos que coinciden con ese experimento y pues ya no se hace más. El primer trabajo que les voy a mostrar se trata un poco de eso y la idea es continuar aprendiendo, trabajando y luego les voy a demostrar cómo mi propio grupo se da cuenta, digamos, de que modelamientos que habíamos hecho en un inicio sobre ciertos fenómenos no estaban del todo correctos. Bien, el tema que les voy a hablar es antioxidantes y más o menos en esta diapositiva he tratado de resumir, digamos, de lo que les voy a hablar. Los antioxidantes son básicamente moléculas, ¿ya? Átomos también pueden ser, que reaccionan con especies que son altamente reactivas, ¿ya? Mediante procesos redox. Y el objetivo de este antioxidante es, ¿sí?, cederle electrones generalmente, o también puede ser aceptar electrones, de tal manera que ese radical, ¿sí?, quede estable, quede tranquilo.
La especie radicalaria o un radical se define porque tiene electrones desapareados, ¿ya? Y esa es una condición de alta reactividad, ¿ok? Ahora, imagínense eso dentro de los organismos, totalmente dañino, ¿no? Porque empiezan a desencadenar, digamos, reacciones que son nocivas. Lo otro que he colocado allí son las frutas, verduras, seguramente solo han escuchado que son fuentes naturales de antioxidantes. Se han hecho algunas exposiciones relacionadas con la cantidad de antioxidantes en el aceite de oliva, en la miel de abeja, me parece que también en otras charlas. Y ya lo que está abajo está relacionado con los modelos dentro de la química, pero que cada vez tratamos los químicos de hacerlo un poquito más sofisticados, ¿no? Pero que a veces no llegamos mucho más allá de lo que nos dan esos modelitos físicos que están allí de plástico, ¿no? Muy relacionado con los modelitos que están allí, que son modelos moleculares, es lo que hablaba el profesor Eduardo Chamorro, ¿ya? Donde hay un esfuerzo muy grande por desarrollar descriptores, pero que tengan una base física, matemática fuerte, digamos, pero que tengan la simpleza de esos modelos, ¿ok? Y por otro lado está la ecuación de Schrödinger, que está muy bien definida, pero en su solución recurrimos a aproximaciones y es allí donde también está todo un campo amplio de trabajo y, bueno, por un lado la DFT, que es lo que habló muy bien el profesor Alberto Vela en su charla. Acá muy brevemente, acá me disculpo por los biólogos, porque a pesar de que mi esposa es bióloga, no lograba entender todavía muy bien algunos mecanismos. Pero ¿cómo se producen los radicales, que son lo nocivo, digamos, el objetivo del antioxidante? Se pueden producir por medios externos, ¿sí? El sol, el cigarro, no puse el alcohol, sí, el alcohol no. Pero también se da como proceso metabólico, ¿ya? O sea, nosotros en nuestras células tenemos la mitocondria que genera el ATP y como en ese proceso involucra reacción redox. Generalmente todo funciona muy bien, pero en ese proceso redox a veces no se da de manera adecuada y se generan radicales. Ahora, la misma célula tiene mecanismos, digamos, de defensa, o sea, está, digamos, preparada para contrarrestar esto, pero a veces hay un desbalance. Y cuando hay un desbalance, se producen los problemas, ¿ya? Las enfermedades. Acá hay algunas especies, algunos antioxidantes, algunos radicales. Y siguiendo, digamos, con la parte introductoria, los antioxidantes se dividen en dos clases, los que actúan de manera directa y los que actúan de manera indirecta, aunque allí coloqué las frutas, el aceite de oliva, el vino. Hay una inexactitud porque algunos antioxidantes que tienen un efecto directo, como la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina B, también pueden tener un efecto, o sea, causar un efecto, digamos, de tal manera que se desencadenen los antioxidantes indirectos, por así decirlo, ¿ya? O que son básicamente los endógenos que están aquí, ¿no? Estos son básicamente enzimas, ¿ya? Y es el proceso por el cual el organismo, digamos, se defiende de los radicales, ¿ya? Entonces los radicales, otra cosa interesante que uno leyendo, digamos, se entera, es que los radicales no son del todo malos. El cuerpo produce radicales a veces para que tengan funciones específicas, por ejemplo, para combatir una infección, ¿sí? Y luego el exceso de esos radicales, el mismo cuerpo genera ahora sus propios antioxidantes para desactivarlos, ¿ok? Bien. Acerca de los mecanismos, es todavía una incógnita, Vadim lo sabe porque ha trabajado en antioxidantes, ¿sí? Y los antioxidantes directos, digamos como las vitaminas, uno más o menos son moléculas pequeñas y uno con reacciones sin células, uno puede inferir más o menos qué es lo que está pasando y puede simularlo. Sin embargo, hay algunos mecanismos que son complejos, ¿ya? Por ejemplo, la vitamina E, el efecto sinérgico de la vitamina E con la vitamina C, donde la vitamina E, por ser liposoluble, digamos, actúa en las paredes lipídicas, se oxida al volverse radical, luego va hacia las capas donde hay más solvente polar, hacia la superficie,
y allí la vitamina C lo restaura. Y luego la vitamina C, obviamente, se secreta. O sea, son cosas fascinantes, digamos, cuando uno empieza a entender el mecanismo de acción de estas cosas. En el caso de los mecanismos indirectos, es realmente complejo. O sea, como hablaba la doctora Lina Ruiz ayer, o sea, por la parte biológica, digamos, hay diseños que están muy bien hechos, pero a nivel molecular es realmente muy complejo entender qué es lo que sucede. Volviendo, entonces, un poco lo que les decía, que nosotros con la cuántica, ¿ya? Hemos tratado de darle un poquito más de robustez a algunos modelos empíricos que se usan mucho dentro de la química. ¿Para qué? Como decía el doctor Eduardo Chamorro, para racionalizar. O sea, ya tenemos números que los podemos calcular de una manera muy exacta, pero ahora queremos interpretar, ¿no? Interpretar el fenómeno. Bien. Bueno, están las estructuras de Lewis, electronegatividad, dureza, muchos de esos conceptos ya se han mencionado en charlas anteriores. Importante, me voy a quedar acá un rato porque lo uso, digamos, la DFT conceptual o la DFT de reactividad para el profesor Vela, nos brinda a nosotros un marco teórico, digamos, para, a través de teoría perturbativa, y obtener una serie de descriptores que finalmente tienen una contraparte muchas veces experimental, ¿no? Como el potencial químico, la electronegatividad, la dureza o la electrofilia, que también mencionó el profesor Eduardo, que previo a su planteamiento o a su desarrollo teórico ya había sido utilizado como un índice empírico, ¿no? Para describir actividad referente al HIV. Un índice de reactividad local, la función de Fukui, que también ya lo describieron. Lo que me permite la función de Fukui para efectos prácticos es definir dentro de una molécula qué parte es más reactiva que la otra. Y hay diferentes formas de analizarlo porque ya tengo el escalar que lo calculo, pero ahora cómo lo analizo, ¿no? Y hay diferentes alternativas donde yo cualitativamente y semi-cuantitativamente puedo decir qué partes de la molécula son reactivas frente a otras. La que nos gusta usar, porque lo propuse en mi tesis de doctorado, es hacerle un análisis topológico a la función de Fukui bajo el esquema de Bader, ¿ya? Que es el único, un esquema similar, digamos, que se aplica para analizar la función de localización electrónica, donde yo tengo ahora regiones, y esas regiones, digamos, cuando integro en esas regiones la función, puedo tener números, y la ventaja es que ahora estos números tienen una información de regioselectividad, ¿ya? Ok, ahora les hablaré del primer caso de estudio que tiene este título, y este trabajo surgió porque me escribió el profesor Bruce Castle, que es un químico experimental que trabaja en productos naturales y en química orgánica, y me planteó este problema que yo hasta ese entonces no tenía idea de que era así, de que estos dos flavonoides, ya esta es la estructura de un flavonoide, que son especies antioxidantes, ya que están en las frutas, en el vino, tenían una actividad antioxidante diferente, ¿ya? Y que la quercetina es mucho más antioxidante que la taxifolina. Los químicos, ¿ya?, tradicionales, digamos, le dan una explicación debida a este OH, que está asociada a este doble enlace del carbono 2 con el carbono 3, dado que estas especies actúan como antioxidantes cediendo un átomo de hidrógeno al radical. Entonces se quedan como radicales, y la explicación entonces tradicional era de que por resonancia ahora este tercer OH se deslocalizaba, contribuyendo, mientras que en este caso no se da esa posibilidad. Los mecanismos propuestos para ver cómo actúan estos, o para analizar cómo actúan estos antioxidantes, son los siguientes: por transferencia de hidrógeno, que es el que les comentaba, transferencia de protón y luego una transferencia de electrón, transferencia de electrón y después de protón, y la formación de aductos, ¿ya? Nosotros tomamos como referencia este artículo. Hemos puesto una cámara escondida para ver cómo cambian las expresiones faciales del profesor Vela cada vez que aparece B3LIP, la primera.
Esta es una referencia, es una referencia. Y lo que había en la literatura en ese momento era que calculaban las energías de enlace del hidrógeno, ¿sí? Las que están aquí, y concluían que las energías, si ustedes se dan cuenta, esta es la quercetina arriba y la taxifolina, no hay mayores diferencias, o sea, la diferencia es cercana a 1 kilocaloría por mol que está dentro del error del cálculo. ¿Ok? Ahora, Truillas lo que hace es plantea este mecanismo del tautomerismo que se da, ketonol, que se da en la quercetina pero no se da en la taxifolina. Y luego, en esta forma, en la forma keto de la quercetina, este hidrógeno de aquí sale fácilmente, o sea, tiene una energía muy bajita. Entonces, el problema para Truillas era de que esta forma es como 20 kilocalorías menos estable que esta. O sea, termodinámicamente era difícil que esto esté sucediendo. Sin embargo, él plantea, y lo dice en su artículo, que dentro de un entorno enzimático, dentro de la célula, es posible que se favorezca esta forma, y si es así, entonces eso justificaría la capacidad antioxidante de la quercetina mayor frente a la taxifolina. Nosotros, pensando de que Truillas estaba equivocado en su planteamiento, decidimos ir por otro camino, ¿ya? Y dijimos, bueno, pero hay muchos OHs, entonces, ¿por qué no evaluamos, ¿sí?, la capacidad antioxidante del radical que queda? Acá voy a aprovechar y comentarles de que el antioxidante, una especie de antioxidante, debe tener la capacidad de ser un radical estable. A diferencia del radical alcohol-apago, que es muy reactivo, el antioxidante, al volverse radical, tiene la capacidad de deslocalizar ese electrón desapareado y ser un radical estable, de tal manera que lo podamos eliminar, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, si es así, entonces como radical va a estar un rato por allí y podría entonces utilizar estos otros OHs para desactivar actuar con los radicales. Bien, hicimos los cálculos, esto lo hicimos con un funcional híbrido de 0, pero nuestros resultados son muy similares para la primera disociación del hidrógeno a los que había obtenido Truillas. Y cuando sacamos el segundo hidrógeno, lo mismo, o sea, son muy parecidos, ¿ya? Entonces, análogo a lo que hizo Truillas para justificar su modelo, nosotros hicimos el siguiente planteamiento, pero ahora para defender nuestro modelo, nuestra posición. Dijimos, bueno, está la quercetina y está la taxifolina y ambos van a formar, digamos, radicales. Y estas flechitas que están acá son cualitativas, solamente nos quieren decir, digamos, de que esta especie radicalaria es más estable que esta. Y en este caso, estas dos especies radicalarias son equivalentes, o sea, tienen la misma energía. Y luego dijimos, bueno, lo que vamos a plantear es que si estas especies radicalarias son poco reactivas, ¿sí?, podrían ser buenos antioxidantes. ¿Y cómo evaluamos eso? Con los índices de reactividad. Y bueno, funcionó, o sea, funcionó para justificar nuestra hipótesis, ¿ok? Realmente, en la especie mayoritaria que viene de la quercetina, ¿sí?, el radical es más estable por la deslocalización del spin. Cuanto más deslocalizado esté el spin, es menos reactivo, ¿sí? Mientras que en el otro caso sale concentrado solamente en el anillo B, y esto mismo nos dio, digamos, con el análisis de la función de Foucault radicalaria. Y además tenemos el soporte de los índices de reactividad global, ¿sí?, donde nos dice que la quercetina es más estable por su dureza y es menos reactiva por su electrofluido. Y así es como justificamos, digamos, nuestro planteamiento. Y eso fue en el 2012. En el 2018, Bruce Castle nuevamente me envió un correo y me dice, oye, mira, salió estos artículos de la quercetina que oxidada, ¿ya?, que oxidada es igual de antioxidante que su especie no oxidada, lo cual es contrario a lo que uno esperaría. Y luego no le hice mucho caso,
pero me envió un segundo artículo del mismo grupo. Este es el grupo del profesor Spesky, él es experimentalista, trabaja en Chile, en la Universidad de Chile, donde no solamente las especies oxidadas de la quercetina son in vitro, digamos, en pruebas sin células, tan antioxidantes como la quercetina, sino que son más antioxidantes cuando se prueban en células. O sea, un producto oxidado del antioxidante, que uno diría que es inservible, es mejor antioxidante cuando se prueba en sistemas biológicos. Y ahí sí ya me llamó la atención. Les voy a describir brevemente la parte experimental. Digamos, me leí estos artículos, traté de entenderlos, pero básicamente lo que tienen aquí son pruebas que hacen con células que obtienen bueno, son cultivadas, digamos, pues son de cáncer del intestino, y ellos inducen la oxidación usando fármacos. En este caso, la indometacina. ¿Ya? Lo que me comentaba Spacey, porque recientemente, digamos, me contactó, es que ellos usan fármacos para tratar de emular lo que sucede en la vida real. ¿Ya? Que cuando uno toma ibuprofeno, diferentes fármacos, o sea, hay un costo asociado con que estamos causando un daño al tejido de la mucosa intestinal. ¿Ok? Y aquí entonces tiene las pruebas donde está la especie completamente oxidada, al 100%. Estas son pruebas celulares. Y acá están los blancos, digamos, de la quercetina y los extractos de las especies oxidadas de la quercetina. Y a partir de aquí lo que está con este corchete, ¿sí? Ya son las mezclas, o sea, las pruebas de la capacidad antioxidante. ¿Ok? Entonces lo que encuentra es que la quercetina, cuando está en una concentración 10 micromolar, elimina la oxidación, ¿sí? O sea, la protege. Y cuando está en 5 micromolar ya no protege tanto, mientras que las especies oxidadas, cuando están en altas concentraciones, no inhiben sino prooxidan, pero en bajas concentraciones es un excedente antioxidante. O sea, con esto ellos concluyen, en este caso, que se iguala a esto, que la especie oxidada de la quercetina es 20 veces más potente como especie antioxidante que la quercetina en sí misma. Ahora, esto llama la atención, y en el artículo ellos lo ponen como justificación, ¿sí? De que cuando uno toma, por ejemplo, un flavonoide, ¿sí? Que viene de una fuente natural, este tiene capacidad antioxidante directa, o sea, reacciona, pero eso sucede en el tracto digestivo, o sea, luego en el hígado, cuando va a llegar al sistema celular ya se transformó. Y cuando se transformó puede ser más dañino que lo que nosotros pensamos, o puede ser más benéfico que lo que nosotros pensamos, como en este caso. ¿Por qué? Porque los antioxidantes indirectos, los que facilitan la liberación de especies antioxidantes endógenas de nuestro propio organismo, se necesita utilizarlas en muy pocas dosis. ¿Ok? Y eso, más o menos, ¿sí? No más o menos, sino directamente, se muestra acá en los experimentos. Además, estos investigadores separaron la mezcla. ¿Ya? O sea, el extracto de las especies oxidadas las separaron, encontraron diferentes compuestos y las caracterizaron. ¿Ok? Y luego, además, hacen pruebas con las partes separadas, ¿sí? Y encuentran que el compuesto 8 es el más activo. ¿Ya? ¿Y cuál es? Esto que está acá. Una mezcla del producto de oxidación de la quercetina, que es una benzofuranoína y una flavondiona. ¿Ok? Listo. Entonces acá teníamos todo, la justificación, digamos, del problema en sí, los antecedentes de la parte molecular para llevar a cabo nuestro trabajo teórico, ¿ya? Nuestro trabajo computacional. Entonces decidimos simular la quercetina con las dos especies que habían sido identificadas como las responsables, digamos, de la capacidad antioxidante. Y ahora, además de la parte termodinámica, no nos restringimos solamente a transferencias de hidrógeno, sino identificamos ya por literatura, acuérdense que el primer trabajo era del 2012, 2018, 2019 de que los dos procesos por el cual funcionan los flavonoides son estos dos mecanismos, ¿ya? De transferencia de hidrógeno
y transferencia secuencial de un protón y de un electrón. Y además hicimos la parte cinética para esas dos posibles reacciones, ¿sí? Mediante estas ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones están muy bien definidas, han sido verificadas, digamos, funcionan. Esta por Truller. Está bien, ¿no? Ok. Y bueno, usamos este funcional, que es el que recomendaba la literatura, que es un funcional de Truller, ¿ya? Pero yo también comparto la corriente del profesor Vela, porque ya uno, digamos, cuando se mueve en el ambiente, interactúa con gente del área teórica, siempre la recomendación está bien, funciona, pero la idea es siempre ir, digamos, por los funcionales o los métodos, digamos, que funcionen de primeros principios, ¿no? Un poco para contribuir, digamos, a la popularidad del uso de estas metodologías que son formalmente más robustas, y por otro lado también para no encontrarte, como decía el profesor Vela, con resultados que a veces, o sea, esto funciona bien en 99 casos, pero el caso 100 podría fallar, y dramático. ¿Ya? O sea, hay mucho cuestionamiento acerca de estos funcionales porque justamente empiezan a salir trabajos con moléculas que no se habían testeado y que ya no funcionan. Ahí está. Este sí, este está bien, ¿no? De acuerdo. Bueno, los resultados son similares, digamos, para estos casos. Tenemos las energías de disociación y tenemos las proton affinities. Y si se dan cuenta, en el primer trabajo que nosotros hicimos para la quercetina, las proton affinities ni las vimos, o sea, las calculamos, pero no las analizamos bien, porque si se dan cuenta, las energías son mucho más bajas. Esto nos da indicio a pensar, digamos, de que el mecanismo preferido acá es pérdida de un protón y luego pérdida de un electrón, ¿no? Acá están las energías libres de Gibbs. Si se dan cuenta, en realidad la quercetina sale que es o sea, 2 o 3 órdenes de magnitud superior, digamos, a la benzofuranona, ¿ya? Que es una de las especies oxidadas. Y acá también tenemos las constantes, ¿ya? Pero ya para la transferencia de protón seguida de la transferencia del electrón, ¿ya? Básicamente lo que nosotros encontramos era que de acuerdo a los mecanismos directos, ¿sí? La quercetina seguía mostrándose como más antioxidante que las especies oxidadas, ¿ok? Y en los experimentos lo que encuentran es que las especies oxidadas no igualan la actividad antioxidante de la quercetina en sí, sino que van como en un 80%, o sea, no van a cero, pero tampoco igualan, pero que en sistemas biológicos lo superan largamente. Entonces ya habíamos hecho la parte que sabíamos y venía ahora la parte que no sabíamos y que yo todavía estoy tratando de entender. La parte biológica, ¿sí? El mecanismo indirecto. Y para eso